Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros vamos hoy a exponer el sistema delta-delta, dando una pequeña introducción, explicando cómo funciona y resolviendo algunos problemas. Nosotros somos el equipo 4 del grupo 3AM2, carrera de Ingeniería en Aeronáutica, con la profesora María Marcelina Ramírez. Ok, bueno, pues vamos a hablar un poco del sistema delta-delta y este va a ser un generador de corriente alterna que va a producir un solo voltaje por cada rotación del rotor, que se le va a llamar generador de corriente alterna monofásico. Ahora bien, bueno, si el número de bobinas incrementa, es decir, n bobinas, entonces este va a recibir el nombre de generador polifásico de corriente alterna. Ahora les hablaré del generador trifásico. El generador trifásico tiene 3 bobinas de inducción situadas a 120 grados entre sí de su estator, como se muestra en la siguiente imagen. El estator va a ser la parte fija de la máquina rotativa y uno de los elementos fundamentales para transmitir la potencia. El generador tiene un número igual de vueltas y por cada bobina gira con la misma velocidad angular. El voltaje en cada una tendrá los mismos valores tanto en forma y frecuencia. Ahora les voy a hablar sobre la secuencia de fase. Esta está representada gráficamente en la siguiente imagen. Y bueno, puede ser determinada por el orden en que los fasores que representan los voltajes de la fase pasan por un punto fijo en el diagrama fasorial. Esto va a ser si los fasores giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Conexión en triángulo o delta. Los generadores de corriente trifásica pueden conectarse también en triángulo o delta. Gráficamente se puede observar en la siguiente imagen. Teóricamente se puede decir que la conexión de un triángulo es de modo que el extremo final de la fase A esté unido al comienzo de la fase B. El extremo final de la fase B esté unido al comienzo de la fase C y el extremo final de la fase C esté unido al comienzo de la fase A. Y a los lugares de conexión de las fases se conectan conductores en línea. Como ya se mencionó al inicio sobre el generador trifásico, las secuencias de fase y una ligera introducción a la conexión delta, vamos a ver ahora los componentes de esta dicha conexión. En el sistema delta, los voltajes de fase y los voltajes de línea son equivalentes e igual al voltaje inducido en cada una de las bobinas del generador. Esto se viene de la relación del voltaje de línea es igual al voltaje del generador. Cabe mencionar que la corriente en ese sistema no es la misma que en la corriente que pasa en un sistema estrella. La corriente en el sistema delta no es igual a la corriente de fase. La relación entre estas dos corrientes la podemos determinar aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Para hacer la conexión de estos sistemas, tanto el delta del generador como delta del consumidor, la conexión debe ser A con A, B con B, C con C. Además de la corriente de línea, tenemos que el voltaje en cada fase de la carga es igual al voltaje de línea del generador para una carga balanceada o no balanceada. Esto viene a que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Del diagrama fasorial obtenemos entonces la corriente de línea. La corriente de línea es igual a la raíz de 3 multiplicada por la corriente de fase del generador. Cabe mencionar que si la carga es balanceada, entonces tenemos que la carga 1 es igual a la carga 2 y esto es igual a la carga 3. Ahora bien, haciendo el diagrama de fases de la conexión delta y aplicando la secuencia de fase con el desplazamiento de 120 grados y sacando la resultante usando por el método del paralelogramo, obtenemos la magnitud de la corriente de fase. Una vez entendidas las características de la conexión delta, vamos a pasar a lo que es la conexión delta-delta. Por un lado vamos a tener la conexión delta de lo que son las bobinas y del otro lado vamos a tener la conexión delta de los generadores. Para tener esa conexión hay que seguir
el orden que debe de llevar cada conexión, que es la de el final de la fase A debe estar conectado al inicio de la fase B, el final de la fase B debe estar conectado al inicio de la fase C, el final de la fase C debe estar conectado al inicio de la fase C, tanto en los generadores como en las bobinas. Como ya se vio sobre la corriente y el voltaje en esta conexión, ahora es muy importante mencionar sobre la secuencia de fase que lleva este sistema. Una característica muy importante para la secuencia de fase de esta conexión es que debe tener una separación de 120 grados con respecto a la otra bobina. Ahora bien, entonces, para hacer la secuencia de fase de A a C, debe de haber 120 grados de diferencia. Es decir, que el voltaje de AB debe de ser igual al voltaje de AB con un ángulo de 0 grados. El voltaje de B a C debe de ser igual al voltaje de B a C con un ángulo de menos 120 grados. El voltaje de CA es igual al voltaje de CA con un ángulo de 120 grados. Como podemos observar, hay una separación de 120 grados con respecto a la otra bobina y los signos solamente van a cambiar si cambiamos el sentido de la corriente, pero sí es necesario dejar la separación de 120 grados. El ejercicio que nosotros resolvimos del libro de Introducción al Análisis de Circuitos es el 22.27, el cual dice que la secuencia de fase para el sistema delta-delta de la figura 22.46 es ABC. Inciso A. Encuentra los ángulos θ2 y θ3 para la secuencia de fase especificada. Inciso B. Encuentra el voltaje en cada impedancia de fase en forma fasorial. Inciso C. Traza el diagrama fasorial de los voltajes encontrados en el inciso B y muestra que su suma fasorial es 0 alrededor del lazo cerrado de la carga conectada en delta. Inciso D. Encuentra la corriente a través de cada impedancia de fase en forma fasorial. E inciso E. Encuentra la magnitud de las corrientes de línea. A la derecha tenemos la imagen del ejercicio, la figura 22.46, que nos muestra el generador conectado en forma delta y su carga también conectada en forma delta, y nos pide calcular el ángulo θ2 y θ3 asociados con el voltaje de línea CA y EBC. Y también nos pide calcular el voltaje de cada impedancia de la carga en forma fasorial, y luego también comprobar que la suma de esos tres voltajes es 0 de forma vectorial, y también la corriente a través de cada impedancia, así como la magnitud de las corrientes de línea. Para resolver el inciso A, nos dice que la secuencia de fases ABC, así que si trazamos los voltajes de línea de forma vectorial, tomando como referencia el vector EAB con ángulo 0, como nos lo mostraba la figura, tenemos que SA, según esa secuencia, tenemos que ver que las letras, los índices de los voltajes coincidan si los hacemos girar en sentido antihorario. Entonces el primero sería EAB, el siguiente sería EBC y el siguiente sería SA. Y si vemos los primeros índices, veremos que A, B, C coinciden, y luego sería A, B, C o B, C, A, pero aún así la secuencia coincide. Y notamos que el voltaje de línea CA tiene un ángulo de 120 grados positivo en relación con el vector EAB, y el vector EBC tiene un ángulo de menos 120 grados en relación con el vector EAB. Así que tenemos que θ2 es igual a menos 120 grados y θ3 es igual a 120 grados. Para el inciso B nos dice que en un sistema delta-delta el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, que es igual al voltaje de fase del generador. Entonces el voltaje de VAB para la carga es igual al voltaje de línea AB, que es igual a 100 volts con ángulo de 0 grados. El voltaje CA es igual al voltaje de línea CA,
que es igual a 100 volts con un ángulo de 120 grados, y el voltaje de fase BC es igual a EBC que es igual a 100 volts con un ángulo de menos 120 grados. En el ejercicio C trazamos el diagrama faseorial y se puede observar en el diagrama de los vectores que como empiezan y terminan en la misma posición, esa suma vectorial de los voltajes se hace cero. También en el ejercicio D se calcularon las intensidades de cada impedancia de fase en forma fasorial. Se divide el voltaje entre la impedancia, dándonos una corriente de 5 amperes, donde solamente varía el ángulo de 0 y se le va sumando con una diferencia de 120 grados. Y en el ejercicio E se encontraron la magnitud de las corrientes de línea. En este caso se utilizó la ecuación de las corrientes de línea. Por lo tanto, tenemos que la raíz de 3 por la intensidad nos da 8.66 amperes. Y de esa manera, los sistemas AA, BB y CC, como son iguales, todos tienen una intensidad de 8.66 amperes. Bien, a continuación se muestra un ejercicio planteado por el equipo. Esto con la finalidad de corroborar que has entendido el tema. El ejercicio consiste en lo siguiente. La secuencia de fase para el sistema delta-delta de la figura que se ilustra en la diapositiva siguiente es ACB. Para el sistema delta-delta mostrado en la siguiente figura, vamos a determinar lo que se indica a continuación. Como primer punto, determine los ángulos 2 y 3 de fase para la secuencia de fase especificada. 2. Determine el voltaje en cada impedancia de fase en forma fasorial. 3. Determine la corriente a través de cada impedancia de fase en forma fasorial. 4. Determine la magnitud de las corrientes de línea. Esos 4 puntos los vas a determinar basándote como se especificó en la figura que se muestra en la diapositiva siguiente. Bueno, a continuación se explica la problemática del ejercicio planteado. De la parte izquierda, recordando que es un circuito que actúa en secuencia ACB, para que tengan cuidado al momento de calcular los ángulos y tomen el sentido correcto, sabiendo que cada ángulo varía 120 grados. En la parte derecha, para calcular las corrientes ICA, IBC y IAB, se hacen series en paralelo y ya solamente por ley de Ohm para corriente alterna pues se calcularía el voltaje BC. Prácticamente eso sería todo, entonces intenten el ejercicio, ¿va? Esa es la bibliografía. Muchísimas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima.